Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profesora. Buen día, ¿cómo andás, Juan Carlos? Hola, buen Hola, día. Lur, Hola, Ceci. ¿cómo Excelente. estás? Espero que ¿Cómo esté estás? bien también. Bien, bien, con mucha energía. ¡Epa! ¡Qué grande! Y hay que ponerle onda el sábado a la mañana, ¿o no? Hay que ponerle un poco más de voluntad que en la semana. Hola, buen día. Buen día. Bueno, hoy sí creo que se va a cortar a los 40 minutos, ¿sí? Porque ya no creo que se mantenga como la primera y la segunda. Así que recuerden que si se corta, volvemos a entrar a este mismo link y seguimos. ¿Sí? Si terminamos antes, nos vamos antes, pero no meto break en el medio porque es como corta demasiado. Si son 2 horitas, podemos hacer el tirón. Bueno. Mientras se van Hola, conectando buen día. algunos compañeros, hola. ¿Alguna duda que les haya quedado de las clases anteriores? Hoy teníamos que ¿Les ver puedo el hacer una último consulta? pedacito. ¿Sí? Doctora, hay algo que no me cuesta un montón entender, que es la personalidad jurídica. La personalidad jurídica de las personas jurídicas, si se puede decir. Tienen Sé que una persona jurídica es un ente ideal, Ujú. pero me cuesta entender la parte de la personalidad jurídica. Imagínatelo como una persona física, Sí, a ver. pero literal sin ser Sí, físicamente obvio, una sí, sí. persona, ¿no? Pero vos Claro. pensá eso, sí, no te preocupes, Flavia, no te preocupes, tomamos listantes. Pensá que todos los socios, al decidir constituir esa sociedad y al conformar este contrato, que puede ser escrito, pero recuerden que también puede ser verbal y ser una sociedad de hecho, ¿sí? Que lo vamos Sí. a ver más en profundidad más adelante, pero Hola, buen buen día. Al decidir conformar esta sociedad, buen día chicos, están formando una nueva persona. Una vez uno de los docentes dijo algo que les puede ayudar como para entenderlo, figurativamente hablando, ¿no? Es lo más parecido en el derecho a tener un hijo. ¿Sí? Estos socios se juntan, forman una nueva persona, solo que no va a ser física, por supuesto, sino que va a ser de existencia ideal, jurídica. Pero proyectalo si querés como una persona nueva que se crea. ¿Sí? Porque esa persona que va a estar representada a través del órgano de administración de la sociedad, que vamos a ver que cada sociedad va a tener uno, a veces son los socios, a veces es una tercera persona, ¿sí? Lo vamos a tener como administrador, como gerente, vamos a ver después según los tipos sociales, pero esta va a ser la persona que va a representar a esa sociedad, que va a representar a esa persona jurídica. Pero imagínatelo así, como una, no sé, para no darte el término de una persona, como un fantasma, ¿sí? Algo que es un ente. A ver, ¿te sirve un poco lo que te estoy diciendo? Capaz que haciéndolo más gráfico. Imagínatelo como una persona nueva que los socios crean, que va a ser la que va a adquirir los derechos y contraer las obligaciones. Representada por el representante o el administrador de la sociedad, que va a ser el que, por supuesto, va a llevar a cabo los contratos para las diferentes operatorias. ¿Sí? Esa personalidad que estamos hablando se cristaliza o se manifiesta en este representante del administrador. ¿Usted me está diciendo? Claro. Ajá. Claro. Porque obviamente una persona de existencia ideal no puede firmar un contrato. ¿Sí? Se materializa en este administrador, en este representante. Claro. Bueno, está bien. Sí, es un contrato como un mandato. ¿Sí? Es como cualquiera de nosotros que quiere tener un
no sé, en un juicio. Tenés un abogado apoderado, tenés un abogado patrocinante. Bueno, imagínate como una especie de abogado apoderado, pero obviamente en este caso es administrador, es representante, ¿sí? Pero Perfecto, tenés un poder, perfecto. Perfecto. ¿no? Por Bueno, favor. gracias, doctora. Muy amable. Sé que al principio cuesta un poco más, Sí, son sí, es términos verdad. nuevos, son cosas que uno en la vida cotidiana quizás no las tiene, no las ve, pero van a ver que con el correr de las clases, las primeras son las más estresantes porque es todo nuevo, pero van a ver que con el correr de las clases todo va a empezar a encajar y van a recordar, esto tiene que ver con esto y esto tiene que ver con lo otro. Es una materia que todo se complementa. Por eso también el profesor, creo que lo dijo el doctor Rapoport al principio, en la primera clase, está bueno que tengan la ley, por supuesto, la ley es lo primero, pero no se queden solamente con la ley o la ley comentada, porque es una materia que quizás para estudiar un tema tenés que saltar de un artículo a otro y no lo tenés de corrido, como por ejemplo en el código, que está todo capítulo y tenés todo ahí y podés tener algún capítulo suelto, pero en general lo tenés todo dentro del capítulo. Esto, tenés un capítulo, pero se relaciona con un montón de otros capítulos, de otros artículos, ¿sí? Y eso quizás es lo más difícil para estudiar la materia si solamente están con la ley. Hay que tenerla muy clara como para recordar todo y poder relacionar todo sin un manual que te lo organice, ¿sí? Bueno, ¿les parece si empezamos y después a los 40 minutos tomamos lista? Sí, cuando se corta volvemos y tomamos lista ahí. Bien. De la clase pasada nos quedó ver un poco el tema de nulidades, no lo terminamos de ver. Si les parece, hacemos como un mini repaso rápido del tema y tocamos la última parte que era la que nos quedó sin ver, ¿sí? Bueno. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos de que la naturaleza jurídica era un contrato plurilateral de organización? Bueno, por esta misma razón, que por los que no es un contrato de cambio, vamos a ver que en cuanto a nulidades, no se van a adaptar a las normas del Código Civil y Comercial como para cualquier contrato de cambio, ¿sí? Va a tener sus diferencias y por eso va a ser inaplicable. Recuerden, para entender esto, recuerden siempre el gráfico que les mostré en la primera clase de cómo se esquematizaba una sociedad. Recuerden que estaba la sociedad en el medio y que unía con unas flechas que iban y venían, porque es recíproco, a los socios. Pero que cada socio tenía la relación directa hacia la sociedad y no hacia los otros socios. ¿Sí? Bien, esto ténganlo presente porque para entender esto y para entender toda la materia siempre va a venir bien, ¿sí? Entonces, si uno de los socios incurre en una nulidad, en ese vínculo socio-sociedad, ese socio se nulifica ese vínculo, no va a afectar en principio al contrato. No vamos a tener una nulidad del contrato porque uno de los socios sea, por ejemplo, incapaz. ¿Sí? Si devienen una incapacidad de hecho, de derecho o un vicio en la voluntad, no vamos a tener nulificado el contrato, sino que el contrato va a continuar simplemente que fuera de, o sea, de lo que es ese socio, ¿no? Que ese socio va a salirse. ¿Hasta acá eso lo entienden? ¿Sí? Recuerden, en el gráfico simplemente desaparece como uno de los socios, pero se sigue. ¿Quieren que se los muestre de vuelta el gráfico o se lo acuerdan? Bueno, bárbaro, perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser, bárbaro, cuáles van a ser, en resumen, porque el resto lo vimos en la clase pasada, los efectos de la nulidad del contrato de sociedad? ¿Sí? La nulidad de una sociedad. Acá no estamos hablando del vínculo socio-sociedad, sino que estamos hablando de toda la sociedad. Si se declara nula la sociedad, ¿cuáles van a ser los efectos? Primero y principal, súper fundamental, es que no va a tener efecto retroactivo al momento de su constitución. ¿Por qué? Porque eso pasa en los contratos de cambio. ¿Recuerdan el artículo 390 del Código que nos habla de que la nulidad es retroactiva? Bueno, acá no se puede aplicar. Por esto que hablábamos recién con Juan Carlos, de que la sociedad va a ser un nuevo ente.
Y este ente va a ser el que va a adquirir los derechos y controlar las obligaciones. No podemos nulificar esa sociedad porque sería caótico que, para los terceros. Todo aquel que contrató con una sociedad, el día de mañana la sociedad se puede nulificar y todos esos contratos retrotraerse. Sí, sería una locura. Sacaría la seguridad jurídica, ¿sí? La presunción de validez de sus actos de la que goza una sociedad. No, ya no es una relación de dos personas que se nulifica el contrato y fin. Recuerden que la sociedad está hecha para durar en el tiempo, para generar muchas operaciones, no es algo de una vez y se extingue. Perdóname, Bien. Cecilia, ¿puedes Sí. mutear a la chica Guadalupe, por favor? Porque está el perro mete a ladrar. Y No se escucha nada. veo, no me marca quién es la que está, a ver, Guadalupe, se llama. Sí, Nero Guadalupe, ahí está. Ya está, ahí se muteó. Ah, bueno. Bueno, después tenemos que es una causal de disolución. Lógicamente, si una sociedad se nulifica, va a ser una causal de disolución y va a conllevar a su liquidación, que es un tema que lo vamos a ver hoy, ¿sí? Después tenemos que no se van a afectar los contratos con los terceros que ya se celebraron. Esto tiene que ver también con que no es retroactivo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Que no afecta a los contratos con terceros. Son terceros de buena fe y no pueden pagar las Por la culpas seguridad por una- jurídica. Exacto. Por seguridad jurídica, yo opino Ahora, lo mismo. Porque sí, hay un caso en el que sí, ese contrato con un tercero sí va a ser afectado. Y va a ser en el caso de las sociedades de objeto ilícito para los terceros de mala fe, los que no pueden desconocer el objeto ilícito que tenía esa sociedad. Ahora vamos a ver qué es lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, de lo que es todo lo que es objeto ilícito. ¿Sí? Pero en principio, y salvo ese caso muy puntual, no va a afectar los contratos ya celebrados, con lo cual, En los por más... objetos ilícitos dijiste, perdóname. Sí, todavía Los contratos no lo con vimos. objeto ilícito, pero si el objeto es ilícito, ¿cómo dejan conformarse a la sociedad? Ajá, Dejan porque no conformarla. es necesario que la sociedad esté regularmente inscripta. Ahora lo vamos a ver. Ok. Ahora vamos a ver, puede ser tranquilamente una sociedad irregular o una sociedad de hecho. Y por último, en cuanto al funcionamiento de la sociedad, esto es importante que lo tengan presente. Si bien la sociedad va a ser declarada nula y el contrato va a ser inválido a partir de ese momento, ¿sí? El contrato que suscribieron los socios va a ser inválido, eso no quiere decir que la actuación que sigan haciendo esos socios en nombre de la sociedad no quiere decir que va a dejar de existir. Va a seguir, puede seguir la actuación de los socios, por más que el contrato haya sido declarado nulo y esa sociedad sea nula. Ellos pueden seguir actuando y se va a juzgar por las normas de la sección cuarta, que ya deben estar cansados de que él se las nombre y todavía no la vimos. Falta un par de clases todavía. Pero sepan que se va a juzgar como una sociedad irregular, estas las de la sección cuarta. ¿Sí? Por más que el contrato haya sido declarado nulo, porque puede ser que los socios sigan actuando. Lo que pasa es que si la sociedad era una SA con responsabilidad limitada y después de la declaración de nulidad ya no va a tener la responsabilidad limitada, ese beneficio de tener una sociedad inscripta como sociedad anónima, sino que va a tener la responsabilidad de la sección cuarta, que es un poco más, es mancomunada y por partes iguales. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Eso sobre nulidades generales. Perdón, Ahora, doctora, pasando... ¿Qué? sí, esta sociedad anónima que se declara nula, ahí se me fue la pregunta. No, perdón. Bueno, no hay problema. No, Si te acordás después, bien. Le estoy metiendo porque quiero ver si hoy nos podemos poner al día. Después, bueno, eso era en cuanto a las nulidades generales de qué pasa con si la sociedad en sí se declara nula. Ahora, en cuanto a que si se declara nula uno de los socios, la relación socio-sociedad, en ese caso, y como principio general, dijimos que no va a nulificar el contrato de sociedad.
sino que simplemente ese socio que tiene un vicio por el cual se nulifica el vínculo socio-sociedad, el resto de los socios lo van a poder excluir mediante la resolución parcial, tema de hoy. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en profundidad, pero sepan eso, que en principio la nulidad vincular socio-sociedad no va a nulificar el contrato, sino que ese socio va a ser excluido. Ahora, hay dos casos, dos supuestos, en los cuales sí afectaría el contrato de sociedad, del cual nos habla el artículo 16 de la ley de sociedades, ¿sí? Uno nos habla de la participación esencial de este socio que está afectado por una nulidad. Por ejemplo, ¿vieron que les dije que hay sociedades que tienen dos categorías de socio? Y hablábamos de la sociedad en comandita simple, que tiene el socio comanditado y socio comanditario. Bien, tienen que existir las dos categorías para que esa sociedad funcione como sociedad en comandita simple. Porque es una característica, ya vieron lo que son las características tipificantes y no tipificantes, es una característica esencial para ese tipo social. Si yo regularmente constituyo una comandita simple, tengo que tener dos categorías de socios. Ahora, si hay uno de cada una, o pongamos que de uno hay muchos socios comanditarios, pero hay un solo socio comanditado, y ese socio incurre en una nulidad, le afecta una nulidad, ahí sí podría, y digo podría porque no es automático, pero podría nulificar el contrato. ¿Cómo se puede subsanar? Bueno, se agrega, se busca y se incluye a la sociedad un nuevo socio comanditado, la categoría que falte. ¿Sí? Por ejemplo, en ese caso. O, por ejemplo, una sociedad que se constituye con todos inversores y un artista. Y la sociedad se dedica a la venta de esas obras de arte, por ejemplo. Si al artista, no sé, o fallece, o no sé, se le cortan la mano, ¿no? por darles un ejemplo, si no puede seguir produciendo su arte, la sociedad pierde el objeto. Entonces ahí tenemos una participación esencial por la cual se podría nulificar la sociedad. Recuerden, todavía no vimos disoluciones, también es de la clase de ahora, pero recuerden que si el objeto es imposible, es una causal de disolución. ¿Sí? Entonces, la participación esencial de un socio podría llevar a la nulidad de la sociedad, salvo que obviamente se subsane esa falta, pero en principio lo podría hacer. Y después la otra categoría que tenemos, que nos habla el artículo 16, es de las sociedades que tienen dos socios. Si uno de ellos incurre en nulidad, ¿sí? Se va a producir la invalidez del contrato. Incluso si son muchos socios, pero hay uno que tiene la parte mayoritaria, ¿sí? El aporte mayoritario. En ese caso también se anularía el contrato. ¿Sí? Ahora, en el caso de que la sociedad sea de un solo socio, no vamos a tener nunca una nulidad vincular, porque, digamos, hay un solo socio. No hay más vínculos. Acá no hay plurilateralidad. Y después nos quedó por ver... En esta de un solo socio, ¿qué ocurriría? ¿Que se nulifica directamente? Se disuelve. Puede Claro, seguir funcionando como una sociedad irregular de la sección cuarta. Pero si no, si el único socio es incapaz, esa sociedad se disuelve. Se puede sanear, obviamente, me imagino. ¿Cómo? Se puede sanear, obviamente, ¿no? Y va a depender del tipo de nulidad que tenga. ¿Por qué tipo de incapacidad es? Si se muere, no, si se no muere, hay. sí, obvio. Suponete que es un incapaz y el representante o el tutor autoriza esa sociedad donde el incapaz es... Sí, pero ya va a seguir dentro de la sección cuarta, porque el que es el no socio... se puede encauzar nunca. ¿Cómo? No se puede volver a encauzar como una sociedad... Solamente si desaparece la causal de nulidad. Mientras exista esa causal, puede seguir funcionando, no es que no, pero va a ser dentro de la sección cuarta, que ya la vamos a ver, de sociedades irregulares. Una ACB, por ejemplo, que paraliza. Por ejemplo. Sí, Igual no, recuerden que la ¿no? nulidad se declara judicialmente.
¿sí? No estamos hablando de que porque si tuvo una cuestión de salud, eso no quiere decir que automáticamente se nulifique el contrato. ¿Sí? Y después nos quedó por ver las omisiones de los requisitos esenciales, el artículo 17. ¿Sí? A ver, para constituir una sociedad regularmente, tenemos que inscribirla en el registro público. Creo que, no sé si lo vieron, no lo vieron, ustedes me dicen si no, pero sepan eso. Tenemos sociedades que funcionan, pero no están regularmente constituidas, que son las de la sección cuarta, y tenemos sociedades constituidas regularmente, que fueron al registro, que se inscribieron, que el registro les dio el ok, y por eso funcionan con las ventajas de que si ellos adoptaron un tipo social, insisto mucho en el tema de la responsabilidad porque es una de las cosas más centrales, si ellos conformaron una sociedad con responsabilidad limitada y se inscribió, van a tener responsabilidad limitada. Ahora, si conforman una sociedad con responsabilidad limitada y no se inscriben, ¿qué responsabilidad tienen? Limitada, perdón. No, No, ilimitada. van a tener la responsabilidad de esas sociedades que no se inscribieron, por el motivo que sea. Ahora vamos a ver que hay diferentes motivos. Pero van a tener la responsabilidad mancomunada y por partes iguales. ¿Qué es la responsabilidad? No importa el tipo social que quisieron adoptar, no importa si ellos querían conformar una sociedad colectiva o una SRL o una SA. Todas van a tener esa responsabilidad, porque a los fines legales son todas iguales. ¿Sí? Ahora, entonces sabemos que la sociedad, para que esté regularmente constituida, se tiene que inscribir. Y para regularmente constituirse, no pueden ni omitir requisitos esenciales, ni tener elementos que sean incompatibles con el tipo social que quisieron adoptar. ¿Qué quiero decir con esto? Omitir requisitos esenciales. Ustedes ya vieron el artículo 11. El artículo 11 nos va a dar todos los requisitos que son esenciales para cualquier tipo de sociedad. Esos son los requisitos no tipificantes, porque son comunes a todos los tipos. Todas las sociedades tienen que tener un nombre, un domicilio, un objeto, el capital, cuánto aporta cada socio, el plazo de duración. Hay unos cuantos, lean el artículo 11. ¿Sí? Todas las sociedades tienen que tener eso. Entonces, si yo voy a inscribir una sociedad, no puede ser que me falte cuál va a ser el capital en el contrato constitutivo, porque la IGJ o Dirección de Personas Jurídicas, depende si es capital o provincia, me la va a rebotar. ¿Me entienden hasta acá? Bien. Ahora, supongamos que tengo todos los requisitos esenciales del artículo 11, pero yo quiero constituir una SRL y llevo a inscribirla a la sociedad con 70 socios. La ley de sociedades nos dice que para la SRL se puede constituir con un máximo de 50 socios. Si yo llevo todo, tengo objeto, tengo nombre, tengo todo pipí cucú. Ahora, llevo con 70 socios, me la van a rebotar. ¿Me falta un requisito esencial? No. ¿Me sobra algo? Sí. 20 socios. ¿Sí? Porque ahí estamos hablando de que no cumple con los requisitos tipificantes para ese tipo. Recuerden que los no tipificantes es el artículo 11, los que son comunes a todos. Ahora, los tipificantes son los que son propios de cada tipo social, lo que nos va a determinar que estamos frente a determinada sociedad. Si yo les digo, una sociedad que tenga responsabilidad limitada, ¿qué me dicen? Sociedad anónima. Por Una ejemplo. SA. Por ejemplo. Sí, pero sabemos que son cosas que caracterizan a una sociedad. Ninguno de ustedes me diría una sociedad colectiva, por ejemplo. Bueno, capaz que, como todavía no lo vieron, capaz que puede pasar y hoy no pasa nada. Pero en un par de clases cuando lo vean, después, a partir de esa clase para adelante no me digan más una colectiva con responsabilidad limitada. Pero a eso voy, que dentro de la ley van a tener que el capítulo segundo va a ser todas las sociedades todos los tipos sociales que tenemos. Y dentro de cada una van a ver que les va a marcar la ley cuáles son sus características para que eso sea una sociedad anónima y no sea cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, no me pueden faltar los requisitos básicos,
pero tampoco puedo tener requisitos que no sean de ese tipo social, porque si no, ¿qué estoy constituyendo? Una sociedad que no está tipificada. ¿Me entienden? Bueno. De la sección cuarta. Claro, exactamente. Si le faltan requisitos, si tiene elementos que no son compatibles con la sociedad que quiero conformar, o incluso si nunca se fue a inscribir porque directamente ni se preocupó en presentar los trámites ante el registro, estamos hablando de una sociedad de la sección cuarta. ¿Sí? Que también está la sociedad de hecho ahí adentro. Claro. También. Ah, bien. Claro. Sí. Una sociedad de hecho, imagínense que nunca se iría a inscribir porque no tiene contrato escrito. Sí hay contrato verbal. Lo que no hay es escrito. ¿Sí? Recuerden que el contrato es la conformación de las voluntades. Oferta-aceptación, ya tenemos contrato. No es necesario que sea escrito. Antes del 2015, antes de la reforma, estas sociedades directamente se nulificaban. ¿Sí? Eran nulas, todas aquellas que no se constituían regularmente. Ahora no, ahora simplemente, si no están constituidas regularmente, pasan a la sección cuarta a partir de la reforma. Y las van a tener, cuando decimos sección cuarta, es la sección de la ley. Se van a la ley de sociedades, buscan sección cuarta y van a estar todas ahí. Después, en el capítulo 2, van a tener todas las que son regularmente constituidas. Creo que empieza con la colectiva, comandita simple, capital e industria, todas en orden. Tienen las de personas, la mixta y la SA después. ¿Sí? Ahora, hay unos tipos sociales, hay unos tipos de sociedades que sí van a ser declaradas nulas. O sea, hasta acá vimos que si una sociedad no se inscribe, si se inscribe y la rebotan porque le faltan requisitos o porque pone cosas que no deberían estar, va a pasar a la sección cuarta. Bien, va a ser una sociedad irregular. Ahora, hay algunas sociedades muy puntuales que las vamos a tener en los artículos 18 a 20, en las cuales sí se va a declarar nula esa sociedad. No va a regir por la sección cuarta, sino que directamente va a ser nula de nulidad absoluta, por la gravedad de lo que estamos hablando. Recuerden siempre que el artículo 100, que yo ya se los nombré un par de veces, nos habla de la subsistencia de la sociedad. Siempre hay que tratar dentro de lo posible de que la sociedad subsista. Por eso también es que se las incluye en la sección cuarta y no se las nulifica. Ahora, en estos tres supuestos del 18, 19 y 20, no hay subsanación que valga. ¿Sí? Porque las irregulares se pueden subsanar. Eso me olvidé de decírselos. Si ustedes vieron que les dije la sección cuarta. La sección cuarta es del artículo 21 al 26. Si ustedes alguno tiene ahí el 21, fíjense que en una parte de la definición de la sección cuarta dice, aquellas que omitan requisitos esenciales. ¿Sí? Con lo cual, si van al 25, va a decir que se pueden subsanar las omisiones. O sea que si se puede subsanar, ¿cabe una nulidad? No, tal cual. Entonces, nunca las sociedades de la sección cuarta podrían ser nulas. ¿Sí? Bien. De hecho. Por ejemplo, las de hecho. Bien, yendo al artículo 18, 19 y 20, así ya empezamos con el tema de hoy. Recuerde que la nulidad de una sociedad nos va a llevar indefectiblemente a la disolución y la liquidación, que lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? Pero una sociedad nula se va a disolver y se va a liquidar. Y acá no hay forma de zafar de la liquidación, de ninguna manera, esa sociedad no puede existir más. Y ahora van a ver por qué. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con el objeto. El 18, 19 y 20 tiene que ver con el objeto de la sociedad. El artículo 18 nos va a hablar de las sociedades de objeto ilícito. ¿Sí? El objeto, ¿cómo tiene que ser? Lícito, posible. Recuerden que el objeto imposible es una causal de disolución. Si yo pongo una sociedad, pero es objeto imposible, esa sociedad va a ser nula. ¿Sí? Y determinado. Y determinado, y preciso, y no puede ser contrario a la moral y las buenas costumbres. Hay, como todos sabemos, que el objeto tiene que ser totalmente lícito, primero y principal. ¿Sí?
termina... Ah, bueno, no, pero me apareció un cartel acá de que se va a cortar ahora en 10 minutos. Bueno, no importa. Al final no lo pagaste. Al final no, ¿saben qué? Yo salí de la clase y me fijé, si no, igual no, me parecía raro porque yo la tarjeta no la cargo en No la ningún pusiste en lado, ningún lado. pero por las dudas, ¿viste? Uno nunca sabe, me fijé. Cuando se corte volvemos y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el objeto ilícito? Es bastante imposible, ¿no? O improbable, mejor dicho, que una sociedad esté inscripta regularmente con un objeto ilícito, por supuesto, sí. Pero recuerden que sociedades no es solamente las constituidas regularmente, sino que tenemos también las de la sección cuarta, las sociedades irregulares, con lo cual puede existir una sociedad que sea una sociedad de hecho, o incluso una sociedad ya sería como más de laboratorio, pero que tenga... Hay alguien me está hablando y no sé quién, no le veo el cuadradito. Si alguno sabe quién es, me avisa y lo... Bracamonte. Marina. Ah, bueno. Acá tengo a Vera. Perdón, que Marina. Pasa que no los quiero silenciar a todos, me parece horrible. Okay. Prefiero que hablen así no lo sola. Igual los podés Bien. mutear a tú y te desmuteás. Sí, pero es lo que no quiero hacer, porque prefiero que cada cual se... En todo caso, yo los voy muteando de a uno, voy viendo. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, que esto aplica principalmente a las sociedades que son irregulares, ¿sí? A las de hecho, porque esto que les hablábamos, hay contrato igual, por más que sea una sociedad de hecho, o incluso si es una sociedad que tiene un contrato escrito, igual es muy difícil que alguien inscriba un contrato, que haga un contrato escrito para un objeto ilícito, ¿no? Sería como... Y casi bobo. Y preso solo. Claro, totalmente, sí. Pero recuerden esto, más que nada la doctrina lo que entiende es que esta norma del artículo 18 es una norma moralizante, porque obviamente nadie inscribiría o nadie iría a la IGJ a inscribir una sociedad con objeto ilícito, ¿sí? No sé, contrabando, mi objeto va a ser el contrabando, tráfico de órganos, no, nadie va a hacer eso, nadie, ¿sí? Pero en la práctica pueden existir, sabemos que existen, entonces están por este hecho, ¿sí? Son nulas, de nulidad absoluta, son totalmente insubsanables. La nulidad se va a declarar judicialmente para estos tres tipos de sociedades. La nulidad se declara judicialmente y se va a proceder a la disolución y a la liquidación, ¿sí? Puede ser declarado de oficio por el juez, la nulidad, o sea, no es necesario que sea a instancia de parte. Y se va a proceder a la liquidación. El liquidador va a ser designado judicialmente, ¿sí? Todo esto lo van a tener igual en la parte de liquidación, lo tienen todo, pero bueno, para que tengan un resumen. Lo importante es que los integrantes de esta sociedad no van a tener derecho al remanente del capital que aportaron en su momento, ¿sí? Y tampoco van a tener la responsabilidad que ellos, al conformar la sociedad, eligieron tener. Todos van a tener responsabilidad ilimitada, solidaria y directa. No va a ser subsidiaria en este caso, ¿sí? ¿Me entienden hasta acá? ¿Puede repetir, Bien. por favor, la responsabilidad? Ilimitada, solidaria y directa. Vean que en las sociedades regularmente constituidas, pero que tienen responsabilidad ilimitada, como será el caso de las sociedades de personas, la responsabilidad es ilimitada, solidaria y subsidiaria, porque primero se va a ir con los bienes de la sociedad. En este caso, como la sociedad va a ser nula, no vamos a estar frente a una responsabilidad subsidiaria, porque la sociedad deja de existir. Y lo único que queda en este ente desaparece, se disuelve. Lo único que quedan son los socios. Por eso la responsabilidad es directa. Ilimitada, por supuesto. Solidaria, por supuesto. Y directa. ¿Sí? Y en el caso de que hubiera remanente, porque imagínense que lo aportado a los socios no se devuelve, ¿sí? Ni hablar de si hay remanente, de que sobre, todo eso se va a ingresar al patrimonio estatal. Para promover la educación, el fomento de la educación. Siempre me animaría a decirles que todo en la ley que hable de que el remanente va al patrimonio estatal va a algo de la educación.
o a la autoridad escolar de la jurisdicción o al fomento de la educación, al Ministerio de Educación. Es algo que lo Eso dice es la lo que ley. queda de la eso es lo que queda de Se la ley. incau- Sí, sí. Tanto Sería el aporte una de los socios incautación. como si hubiera remanente. Todo. Los Sea, socios no cuando- se llevan nada. Y tiene Lo que que se ver, liquida, lo que se liquida y lo que se paga, todo lo que haya de primero, deudas, siempre, primero se se cancela el salda todo pasivo. y lo que queda va al Estado. Claro, claro. Ok. Porque los socios no se pueden beneficiar de un hecho ilícito. Imagínense, no sé, una sociedad, de hecho no, roba autos. Sí. Bueno, imagínense que toda la plata que Olvídate. se encuentre, que tengan, todo lo que se liquida y todo lo que queda, bajo ningún concepto puede ir a para los socios. No, es mío, lo robé, no. No, no. Va para el Estado. No, obvio. Sí, es una Obvio, cuestión obvio. lógica. Es una cuestión lógica y está pensado para las sociedades principalmente de hecho. Sí. En cuanto a los terceros, ¿qué pasa con los Profe, terceros ¿qué que tramita contrataron? en sede? ¿Qué? Perdón. Sí. No, le hago ¿y tramita en sede penal esto al ser objeto ilícito? No, tramita en un juzgado civil porque es la liquidación la que se... A ver, si fuera de eso, se plantea una causa penal, que es muy probable que exista, va a ir por la sede penal, pero la liquidación, la disolución, la liquidación, va a ir en un juzgado comercial. Claro, ahí yo decía defraudación, perfecto, muchas por gracias. ejemplo, contrabando. Sí, sí, en realidad es la Ahí liquidación. apenas penal. Es la liquidación. Penal. Sí. Está Después bien. es muy probable que tenga más causas, pero lo que es en sí para la cancelación del pasivo y la realización del activo es sede comercial. Si fuera provincia, civil y comercial. ¿Sí? En cuanto a los terceros, hay una distinción en los terceros de buena fe y de mala fe. ¿Sí? Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad y pueden, sin que estos puedan oponer la nulidad, o sea, sí o sí, van a poder oponerla. Por ejemplo, no sé, van a Garbarino y compran una computadora. ¿Sí? ¿Garbarino tiene que saber que eso es una sociedad de objeto ilícito? Si es una sociedad de hecho que no está inscripta. No, por supuesto que no. No. Ahora, si la compraron en cuotas y en el medio se liquida, ¿Garbarino se puede presentar como acreedor? Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, si van a no sé, a una casa que vende armas y compran armas, 30 millones de armas, ¿no? Para ser exagerada, y la pagan en cuotas, ¿ese tercero se puede presentar en la liquidación? ¿Puede Principio no. desconocer el objeto de esa sociedad? En principio no. En principio no. Obviamente todo va a Totalmente depender del ilícito, abogado que haya Pero es atrás y de cómo lo pruebe. Pero en todo materia de principio, prueba. los que no pueden alegar su buena fe, no pueden presentarse como acreedores. ¿Sí? Los que no puedan ignorar lo ilícito de ese objeto. ¿Sí? No entiendo, ¿Cómo? que no entiendo esa parte. Alegar que Los las terceros que armas- contratan con la sociedad, el tercero que el contrata. tercero, siempre estamos hablando de los terceros. ¿Sí? Si pueden ser acreedores o no pueden ser acreedores. En caso de que se les deba, por supuesto, si fue todo al contado, no estamos hablando de ningún acreedor. Pero en caso de que tengan un saldo a favor, ¿se pueden presentar o no se pueden presentar en la liquidación? Bueno, ¿les parece si cortamos que queda menos de un minuto y nos volvemos a conectar? Así no se me cortan la cosa. Ahí Entonces, volvemos, vale. ¿sí? Sí, sí. ¿Vamos?